Tengo aquí lo que podrían ser tus primeras luces artificiales para iniciar a crear contenido. Vamos a ver de qué estoy hablando. Apexel me mandó estas luces para poder probarlas y dar una sincera opinión. Así que se me hizo buena idea traérselos en un video y poder compartir con ustedes esta alternativa bastante accesible. ¿Y por qué digo accesible? Porque su precio ronda los $40. En la caja de descripción les voy a dejar el link por si quieren ir a verlas, adicional a un código con un 10% de descuento. Primero vamos a ver un poco de lo que trae esta caja, porque son dos luces las que trae. Vamos a ver las características que tienen y posteriormente les daré mis opiniones respecto a cómo se pueden usar y hacia qué tipo de contenido se puede crear con ellas. La caja trae dos luces como estas. Yo acá ya tengo una montada en su tripié y esta otra. La verdad el tamaño me sorprendió. Yo había visto anteriormente de este estilo de luces, pero era más pequeño, así que su tamaño me gustó, se me hizo compacto, pero a la vez no tan miniatura. Trae su cable, es una conexión USB. La tenemos que conectar en algún cubito que tengamos. O muchas veces ya hay algunos multicontactos que cuentan con entradas USB para que sea directamente y no tener que usar el cubito. En el mismo cable tenemos este pequeño control que con ella podemos prender y apagar la luz, cambiar la potencia y la temperatura de color. De este lado tenemos unas gelatinas, trae dos de cada color. Tenemos amarilla, azul, roja y verde. Traemos el instructivo, muy esencial. Afortunadamente ahora los productos traen instructivos bastante prácticos y pequeños, ya no es el super manual, sino que todo es muy práctico con dibujitos y bueno, se agradece. También nos trae dos cabezales como estos. Son dos porque como son dos luces, pues tenemos doble. Y este va en el tripié para que nosotros podamos ponerlo en el tripié y que no solo quede fijo, sino que también lo podamos mover y cabecear la luz. De este lado tenemos el tripié. La verdad es que el tamaño de este tripié me gustó bastante. Yo muy al inicio, en mis inicios, compré una caja de luz, que de hecho tengo un video por acá de cómo hacer fotografía de producto con una caja como esas de luz, que esas traían un tripié más pequeño, o sea, literalmente era para colocarlo en la mesa, pero no daba más, son tripiés muy pequeñitos, pero este es un poco más grande, este sí sale, acá tengo este abierto y estos sí suben bastante más. Son 3 niveles más. El tamaño se me hizo práctico, sobre todo si pensamos en diferentes usos que ahora les voy a mencionar. Pero si queremos algo más alto, pues simplemente lo podemos cambiar a un tripié que ya tengan, que sea más alto y solucionado. Y también cuenta con este control. Este control, si se dan cuenta, es doble. Aquí podemos manejar lo mismo que podemos manejar desde acá. Podemos prender y apagar, subir la potencia y bajarla y cambiar de temperatura de color. Tenemos 3 niveles de temperatura de color, que es cálida, neutral y fría. Este control pues maneja ambas luces. De hecho, lo que me gustó fue que incluso viene aquí rojo y aquí azul para que sepas cuál es el rojo y cuál es el azul. Si, no sé, ya sabes que el rojo va a estar de tu lado derecho y el azul del lado izquierdo, entonces simplemente vas a moverle a los rojos si quieres mover el lado derecho. Bien, ya que vimos qué es lo que trae el kit, a mí se me hizo práctico porque son dos luces y con dos luces puedes jugar bastante bien. Puedes empezar a experimentar con la luz, a ver cómo inciden los objetos, de qué manera la puedes ir colocando, en fin. Aquí viene mi review sincera. Estas luces no son muy potentes. Estas luces tienen 10 watts de potencia cada una. Tienen un uso un poquito más práctico, más sencillo, más hacia un contenido diferente, completamente diferente a que si vas a una producción donde necesitas grandes potencias, luces con ciertas características muy distintas. Pero estas luces son más bien pensadas para la creación de contenido. Por ejemplo, uno de los usos es que cuando tú estás en una llamada mediante webcam en tu computadora, puedes tener esta luz en tu escritorio. Ni siquiera necesitarías tenerlo sobre el piso para tener un espacio adicional, no, sino que como el tripié es pequeño, puedes colocarlo sobre tu escritorio
e incluso subirlo un poco para tener una dirección de luz adecuada. Eso me pareció muy buena idea, así que yo una de estas luces la decidí dejar ahí porque justamente yo sí me he topado con estas situaciones en donde la luz no me es favorable cuando estoy dando alguna asesoría. Entonces con esta muy sencilla, muy práctica y pues casi que ni estorba. Simplemente prenderla y listo. Ya tengo una luz adicional que yo puedo controlar, incluso hasta la potencia. Otro uso que le podemos dar a luces como estas es si también vas a crear contenido con tu celular, algún reel, algún live. Pensándolo en llevarlo a una cuestión de fotografía o de video, aquí te recomiendo solo si tú vas empezando, porque luz es luz y cuando vas empezando lo más importante es saber cómo incide la luz, saber dónde posicionarla, qué reacciones hay, más allá de tener la mejor luz en potencia, en construcción, en tamaño. Sobre todo cuando no podemos hacer una inversión muy grande, unas luces sencillas y económicas nos funcionan bastante bien. Esto yo lo sugeriría en cuestión de fotografía de objetos inanimados como producto, alimentos, ya que al ser una luz con una potencia relativamente baja, vamos a tener que colocar en primer lugar nuestra cámara en un tripié para que no se mueva, y como el objeto es inanimado tampoco se va a mover, así que ahí ya vamos ganando. ¿Qué pasa aquí? Que por la potencia nosotros tendríamos que bajar la velocidad de nuestra cámara y modificar tal vez algunos valores como el diafragma, el ISO, pero lo que sí es que la velocidad seguramente iría baja y si vamos a fotografiar a alguna persona, pues ahí sí podría salir movida, a menos de que compensemos con ISO, pero ahí ya tenemos la cuestión de el granulado, que dependiendo de la cámara puede que lo soporte un poquito más que otras. Y si hablamos de video, pues también podemos jugar de distintas maneras. Otro uso que le podemos dar es como una luz de relleno. Podemos tener nuestra luz principal un poco más potente y esto usarla como un relleno súper sutil. Y según las especificaciones tienen un CRI de 96. ¿Qué significa esto? El CRI es el índice de reproducción de color. ¿Qué tan fiel nos va a dar estos colores? No sé si se han fijado que a veces cuando tenemos alguna luz LED se llega a ver la piel un poco amarilla o vemos una manzana que no se ve tan vivo el color. Pues es por esta característica del CRI. Entre más acercado esté el valor CRI al número 100, mayor fidelidad de color nos va a dar. Pero por supuesto, conforme más acercado lo encontremos al 100, pues también es más elevado el precio por la calidad que nos puede ofrecer. Como conclusión y mi recomendación es que estas luces son prácticas y van más bien dirigidas a aquellas personas que van iniciando y quieren tener ese primer acercamiento con la luz artificial, así como a los creadores de contenido con su celular o streaming mediante alguna webcam. Cada luz va dirigida hacia diferentes sectores según cómo es que las vas a usar y qué es lo que tú necesitas. Espero que este video les haya gustado, les haya servido si es que ustedes tenían alguna duda, estaban buscando algo relacionado con este tipo de luces. Les dejo acá abajo mis redes sociales y nos vemos en un próximo video.